Padre, gracias. El privilegio de venir a tu casa, de sentarnos a la mesa y comer, Señor, de tu provisión. Sea tu Hijo Jorge utilizado para este propósito, Señor, y acordándonos de que es tu Espíritu, Señor, quien nos conduce a toda verdad. Así sea, Señor, con esta palabra y lo tomamos como un rico alimento provenido de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Buen día. Señor les bendiga. Amén. Bueno, la semana pasada estuve en la zona sur compartiendo, pero no quiero dejar pasar el honrar a Francisco Brañas. Realmente Francisco ha sido un hermano muy fiel, muy querido, y yo quiero mencionar algunas áreas de su vida que han sido de mucha bendición para nosotros. Por un lado, era un hombre que amaba la palabra de Dios, ¿no? Yo tenía oficina continua con él. Pues a veces entraba a su oficina y él estaba leyendo su Biblia, la estaba subrayando ahí, aunque no había una prédica, no había algo cercano. Él amaba la palabra del Señor. Luego, ustedes han visto que ha sido un adorador, ¿verdad? Lo han visto acá adelante, a veces nos acercábamos para dar un anuncio, no nos escuchaba, estaba adorando, y él realmente ese era su corazón, realmente adorar al Señor. Luego ha sido un ejemplo en servicio también. Él ha servido con adultos mayores, ha servido con el Ministerio de Jóvenes, con misiones, ¿no? Con alguna vez a la radio también. Panamericana ha estado yendo, bueno, principalmente en el colegio también, ¿verdad? Entonces, es honrar esa vida, porque son ejemplos de vidas donde se ha plasmado el carácter de Dios. No hemos visto el carácter de Dios. También Él nos ha dado una generosa amistad, muy alegre, nos tomaba el pelo todas las reuniones de presbiterio, siempre tenía un chiste inteligente y bueno, esa era su característica realmente, ¿no? En el grupo de parejas del ministerio nos reuníamos y también siempre era cálido y tenía sus habilidades, sabía hacer cheesecake, ¿verdad? Y bueno, vamos a extrañar eso, ¿verdad? Y también cuando teníamos los retiros de presbiterio, él se levantaba tempranito y hacía huevito, ¿verdad? Para todos nosotros, un hombre de servicio. Bueno, queremos recordarlo así con alegría, con gozo, y lo vamos a extrañar aquí, nos está esperando allá, pero quería honrar su vida, porque realmente ha sido un hombre que ha entregado su vida por la iglesia del Señor. Amén. Amén. Vamos a revisar la palabra del Señor ahora. He escogido un poco el libro de Esdras. Yo sé que he tomado algunas porciones un poquito extensas, pero lo que realmente deseara es que hacer antojar de leer este libro. Y no solo este libro, sino que realmente Esdras, Nehemías, Esther, son libros así que están relacionados, que están ligados. Entonces, quisiera que, ustedes tienen un boletín ahí, por favor pueden ir siguiéndome con eso. Y si es que hay algún verso ahí que no está anotado, pueden escribirlo al margen, ¿verdad? Bueno, en el boletín he puesto un título: Una pasión por la casa y la presencia de Dios. Y
Y en realidad lo que se está haciendo referencia es que, así como Francisco o otros hombres de Dios, vemos gente que ama a Dios y que realmente da su vida por el Señor y que su vida es movida, es motivada realmente por Dios, ¿no? Y cuando vemos la historia de Israel, vemos un grupo de personas así, apasionadas, ¿no? En este caso de Esdras, unas personas apasionadas por retornar a su tierra y construir el templo, ¿verdad? Esa era su pasión. Y la pregunta es, ¿qué ha motivado todo eso? O sea, ¿qué ha generado que esas personas se muevan? ¿Cuál ha sido el motor? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho que estas personas se muevan de esa forma? Bueno, vamos a irlo viendo un poquito en la escritura. Pero para eso recordaremos un antecedente. Se establece el pueblo de Israel y, bueno, el pueblo de Israel va en pos realmente de otros dioses, se aparta, y el Señor continuamente envía a sus profetas para advertirle que vuelva a sus caminos, ¿verdad? Casi todos los profetas son voces poderosas diciéndole al pueblo, vuelve, ¿no? Tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá, ya una vez divididos, ¿verdad? Y bueno, como realmente Israel no oye, pues prácticamente es conquistado y descartado. Y años después, Judá, con realmente Benjamín, pues ocurre lo mismo. Los babilonios los conquistan y los tienen prisioneros por 70 años. Pero al cabo de esos 70 años, Dios hace retornar a ese pueblo de Judá, a Israel, y les permite construir el templo. Entonces, estamos situados en esta partecita de la escritura, y ahí es donde comienza Esdras. En realidad, Esdras está como dividido en dos, Esdras de 1 al 6, es la historia de estos hombres, que es lo que vamos a ver ahora. Del 7 en adelante, ya es Esdras propiamente dicho, y después viene Nehemías. Eso lo vamos a mencionar un poquito luego. Ya, pero esa es para la parte, para que ustedes estén claros en la parte histórica. Bueno, aquí tenemos a Esdras 1, del 1 al 4, vamos a leer, por favor. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Presten atención a eso. El cual hizo pregonar la palabra, de palabra y por escrito, por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que se edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Miren este hecho increíble. Los babilonios conquistan realmente a los israelitas. Ya son llevados a Babilonia. Y poco tiempo después de esos 70 años, los medo-persas conquistan a los babilonios. Y Ciro es uno de esos reyes medo-persas. ¿Ya? Y dice Dios que habló a este hombre. Pero habló para que se cumpliese la palabra del Señor, dice, ¿no? Entonces ustedes tienen unos versos, después los pueden revisar en la casa y solo los voy a leer. Están en Jeremías 25. Ya les leo del 25:11, lo que les había advertido Jeremías antes. Les había dicho a los israelitas, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Ya? Luego, en Jeremías 29:10, dice así: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Lean esa porción que continúa, ¿ya? Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Así continúa esos versos y va exaltando al Señor. Luego Jeremías 32, dice así del 36 al 38: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo en la indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán pueblo, y yo seré a ellos por Dios. ¿Ya? Entonces fíjense, en el primer versículo de Esdras está diciendo: para que se cumpliese la palabra de Jeremías. Ahí estamos leyendo. Ya Jeremías está anticipando lo que va a ocurrir, lo que va a pasar 70 años más tarde. Bueno, y se levanta este hombre, Ciro, un rey impío. No es un rey israelita, es un rey medo-persa, ya que había conquistado todo, había montado todo un imperio. Y este hombre dice, admite que Dios le ha dado autoridad sobre todo, ¿ya? Y admite que Dios le ha ordenado que se edifique casa en Israel, ¿verdad? Y no solo eso, sino que da una orden y dice: bueno, los que de su pueblo estén dispuestos, vayan. Y luego dice que los otros les apoyen, los sustenten, ¿verdad? Bueno, creo que este Ciro era el primer misionero, ¿verdad? Así tenemos que tener esa actitud, o sea, enviar, y los que quedan, soportar, sustentar, ¿verdad? Bueno, eso solamente se hace por Dios. Fíjese, dice: Dios despertó Jehová el espíritu del Ciro, rey de Persia. ¿Ya? Todas las cosas comienzan en Dios. Ya Dios despertó el espíritu de este hombre, de este rey. Bueno, eso nos debe dar también aliento a nosotros para orar por nuestros gobernantes. ¿Sí? O sea, Dios es capaz de despertar, así no puede despertar a cualquier gobernante nuestro o de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces clamemos a Dios, clamemos, busquemos. El Señor va a cumplir su palabra, ¿verdad? Después pueden leerlo en la casa, Isaías 45, del 1 al 13.
Isaías le llama, el ungido de Dios le llama a Ciro. Realmente fue un instrumento de Dios. Bueno, entonces vemos en primer lugar, Dios despierta el corazón de este hombre. Pero a ese desafío, ya a esa orden de Ciro, hay una respuesta del pueblo de Israel. Y vamos a leer ahora Esdras 1 del 5 al 8. Y dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Bueno, aquí vemos otra vez, dice que Dios despertó el espíritu ya de estos hombres, de los jefes de las casas paternas, de los padres de familia, en otras palabras. Despertó su espíritu, ¿ya? Y también de los sacerdotes y los levitas. Y esta gente respondió y dijo: aquí estamos, ¿ya? Aquí estamos. Bueno, no voy a leer por la extensión, pero si ustedes, ahí está marcado en su hojita, en Esdras 2, del 64 al 70. Se ve la respuesta del pueblo de Dios, ¿ya? La respuesta del pueblo de Dios. Ahí salen, dice la palabra, 49.897, o sea, 50.000 hombres. Ya es una primera ola que sale desde Babilonia realmente hasta Jerusalén. Estamos hablando de 5 hasta 7 meses a pie o en lomo de bestia de trayecto. Toda esta gente, esos 50.000 personas, llevando, bueno, ganado, bienes, todo esto que se había llevado antes los babilonios también, ya todo ese grupo retorna. Bueno, aquí también otra vez la pregunta, ¿no? ¿Recuerdan el pueblo de Israel cómo estaba antes de que vinieran los babilonios? Estaba adorando a los dioses, estaba realmente alejado de Dios, no quería hacer las cosas de Dios. Dios los disciplina por 70 años, muchos de ellos mueren, ya, algunos son llevados, niños son llevados a Babilonia, ahí fueron entrenados, Daniel, Jeremías, todos esos hombres fueron entrenados ahí, ¿verdad? Y después ya vemos un pueblo tierno para Dios, dispuesto a retornar y edificar la casa del Señor, ¿verdad?
es algo admirable, es algo que solamente Dios puede hacer, Dios puede cambiar. Y eso tiene que darnos ánimo también a nosotros. Dios no descarta a sus hijos. Ya, si alguien pues salió como hijo pródigo por ahí, Dios es capaz de acogerlo, ¿no? Tanto al menor como al mayor, ¿verdad? Porque Dios quiere esos hijos suyos así muy cerca a su corazón. Amén. Bueno, continuamos. Una vez que llegan, dice Esdras capítulo 3, vamos a ver el verso 1 al 6. Esdras 3, del 1 al 6. Dice: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base. Presten atención, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana, por la tarde. Celebraron asimismo fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Y nos ponen una notita ahí estas. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado. ¿Ya? Entonces estos hombres fueron y prácticamente en la pampa, ¿ya?, colocaron el altar. Y ahí comenzaron a hacer estos sacrificios. No había templo construido, seguramente en el lugar del templo, pero ahí estaba todo derruido, estaba todo sin construirse. Bueno, ahí vemos estos hombres apasionados, ¿verdad? Se disponen y dicen: vamos a poner el altar. Ellos sabían que tenían que estar a cuentas con Dios. Ya estaban también motivados por temor, no solo por amor. Dice que tenían miedo de los pueblos de las tierras, querían la protección de Dios. Está bien, así nos sentimos nosotros a veces también, ¿verdad? Y su pasión realmente era que se levante el altar. Esa era su pasión. Ahora, yo quiero leerles un par de escrituras en el Nuevo Testamento para que vayamos teniendo un paralelo nosotros. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ya? Les leo otro verso. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, estas personas tenían la pasión de levantar un altar físico para sacrificar, para relacionarse con Dios. Miren el privilegio que tenemos nosotros. Ya Cristo fue el sacrificio, ese sacrificio vivo. Ahora tenemos entrada al templo. Y no solo eso, sino que aquí la palabra nos está diciendo que nosotros podemos ejercer un sacerdocio espiritual, ¿verdad? Y podemos hacer realmente sacrificios espirituales, o sea, oración, súplica a Dios, ¿verdad? El Señor está esperando eso de nosotros. Él está aguardando eso de nosotros. Nos tiene que mover esa pasión a nosotros. El Señor ya ha abierto camino. Ahora podemos entrar, ahora podemos tener un contacto con el Señor de primera mano, ¿verdad?
Esdras capítulo 3, 8 al 13. Bueno, ellos no solo querían quedarse en edificar el altar. Por favor, hay algunos sitios acá, siéntanse libres, por favor, adelante. No querían quedarse solamente edificando el altar, querían edificar el templo. Ese era su objetivo, ¿verdad? Entonces leemos Esdras 8 al 13. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel. Quiero decirles que este personaje era nieto de Joaquín, uno de los penúltimos reyes de Judá, ya antes de Babilonia. ¿Ya? Tomen atención de que tenía un linaje real, digamos, ¿ya? Este Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas. Este Jesúa era como el principal sacerdote. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como un rey y como un sacerdote. Y dice: y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén, y pusieron los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según las ordenanzas de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. O sea, imagínense, transpórtense un poquito allá, ¿verdad? Están comenzando a poner los cimientos. Ya están todos alegres. Algunos ancianitos, ¿cuántos años tendrían esos ancianitos? Tendrían que haber tenido 90, 100 años, que habían visto, dice, el templo anterior. Comenzaron a llorar y todos comenzaron a gozarse y comenzaron a dar gritos de alegría, ¿verdad? Y gritos de júbilo. ¿Por qué? Para ellos el templo era la promesa de Dios a Abraham. ¿Me comprenden? O sea, los israelitas lo que querían era la presencia de Dios. ¿Ya? Su promesa era su tierra, la presencia de Dios. Eso era la promesa de Israel. Entonces por eso estaban tan gozosos, tan alegres, y gritaban. Solo que sus gritos se escucharon hasta lejos, hermanos. ¿Ah? Y los escucharon sus enemigos. Y bueno, sus enemigos no quedaron quietos. Ya vamos a verlos un poquito más adelante. Pero lo que yo quisiera resaltar de esta porción es: si estas personas eran capaces de salir con un culto de alabanza, de adoración, ¿cuánto más nosotros? Ellos estaban edificando un templo físico. ¿Ya? ¿Qué nos dice Juan 1:14? Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:3? A ver, terminaremos un poquitito allá.
y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo es templo, carpa, ¿verdad? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ya? Vamos a ver Apocalipsis 21, 22 más. Y no vi en ella templo. Juan está relatando lo que vio en el cielo. Y está diciendo: ay, en el cielo no he visto un templo, decía. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Eso está diciendo. Nuestro templo es el Señor mismo y el Cordero. El verso 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Bueno, veamos un poquito. Ese Zorobabel y ese Jesúa eran como una sombra de lo que era un rey y un sacerdote. Ahora nosotros tenemos al Rey de Reyes y tenemos al sumo sacerdote, ¿verdad? Estaban edificando un templo que es una sombra del templo verdadero. La palabra nos dice que Él es nuestro templo. ¿Sí? No solo es nuestro templo, Él es el Cordero, Él es el sacrificio. ¿Sí? Estamos completos en Él, amados. Realmente estamos completos en el Señor. Amén. Bueno, como les decía, viene la oposición. Apenas estas personas comienzan a construir el templo. Si ustedes después revisan Esdras 4, van a ver
Pero en estos versos se ve que los enemigos de Israel vienen, primero muy sutilmente, y les dice: nosotros también queremos construir como ustedes. Ahí vamos a adorar así como nos han enseñado nuestros padres de Asiria. Queremos hacer lo propio. Y Zorobabel y Jesús les dice: no vamos a trabajar con ustedes. Nosotros vamos a hacer la obra, vamos a hacer el templo. Bueno, después comienzan a intimidarlos, ¿ya? A amenazarlos, a escribir cartas al rey, hasta que al final llega una carta que les hace parar la obra. Llega una carta a Artajerjes, y Artajerjes, o sea, que al siguiente hubieron secuencia de reyes después de Ciro, ya era un subsiguiente rey. Este Artajerjes ordena que se pare la obra, ¿ya? Y por 20 años, esa obra, desde su inicio, por 20 años queda parada. Y ahí queda en suspenso. Pero los corazones de estas personas latían. O sea, no habían venido desde tan lejos para no hacer nada. Ahí estaban dispuestos. Bueno, yo quiero mencionarles, hermanos, que siempre cuando estamos trabajando en la casa de Dios hay oposición. Va a presentarse oposición. Por más pequeñita tu trabajo, tu servicio, tú vas a sentir una oposición. Porque al diablo no le agrada que la casa de Dios avance, que el templo del Señor realmente se levante, ¿no? El templo es la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Este es realmente su pueblo. Dios es lo que está haciendo, está construyendo su pueblo. Ahora, bueno, nosotros lo hemos tenido también. Les hemos mencionado el tema de Aquisamaña, ¿verdad? Por cuánto tiempo hemos construido ese lugar. Queríamos tener un lugar propio. Este es un lugar alquilado. ¿Y para qué? Para adorar, para servir al Señor, para hacer retiros, bueno, pues cuando nos dispusimos a querer amurallar aquello, vinieron gente, ¿ya? Y por cada sábado hemos estado yendo allá, hemos estado orando al Señor, y leíamos estos libros de Esdras, Nehemías, y orábamos al Señor. Lo que pasó es que unos comunarios se pelearon con los otros, y mientras tanto pusimos el muro y se acabó el cuento, ¿no? El Señor nos dio gracia, y después poco a poco los papeles se fueron. Ya estamos en las aprobaciones finales, y el Señor pronto nos va a conceder el tener un lugar para retiros allá, para tener actividades, ¿verdad? Bueno, también cuando íbamos por el sur, en este último viaje que hicimos en San Diego, hemos encontrado unos hermanos así muy necesitados. Ya tenían las 4 paredes, sin ventanas ni puertas, solo querían el techo. Yo calculo que con unos 15,000 bolivianos podíamos ponerles calaminas a todos ellos, a todo ese lugarcito. Pero ellos quieren un lugar para orar, porque preguntaron: ¿dónde está la guitarra? En la casa de la fulanita, pero la casa de la fulanita era lejos y no tenían un lugarcito donde alabar. Y cuánto ánimo ha sido para estos hermanos el que los visitemos. Les dijimos ese día: está bien, vamos a ayudar para que esto se construya, pero ustedes son el templo de Dios. Cuando estamos juntos, ahí está el Señor, ¿no? Esta es la casa de Dios. Y ellos entendieron. Pero hay oposición. A veces no se puede lograr cosas que uno quiere, pero aquí tenemos que recordarnos algunos versos. Yo pongo acá Colosenses 2, 13 y 14, les leo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, queridos, el Señor es nuestra victoria, ¿verdad? Sin embargo, también Efesios 6:12 nos dice así, nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra las huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. ¿Ya? Bueno, aquí se nos advierte que el Señor nos ha dado la victoria. ¿Ya? Él realmente ha, como dice acá la palabra, ¿verdad? Ha despojado principados y potestades. Y nos ha dado autoridad a la iglesia del Señor. Pero debemos responder con oración. ¿Ya? Debemos estar con la palabra del Señor. Debemos realmente ir contrario a todo pensamiento que va en contra de la obra del Señor. Amén. Entonces, estemos atentos. Cuando comenzamos a caminar en la obra del Señor va a haber oposición, pero estemos dispuestos y entendidos de que Él nos ha dado la victoria en el pasado y nos la va a dar en el presente también. Amén. Bueno, continuamos un poquito. Esdras 5, del 1 al 5. Profetizaron Ageo y Zacarías. Ahí quisiera animarles a que algún ratito lean, ¿ya? Lean Ageo y lean Zacarías. Si leen tan solo Ageo 1:1 y Zacarías 1:1 van a ver esta palabra, ¿ya? Pero aquí vemos el rol de los profetas y eso quiero resaltar ahora, ¿ya? Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que está en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, otra vez vienen los enemigos, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Estamos hablando de 20 años después de que se había parado la obra, ¿verdad? Les está diciendo, vienen otras personas. ¿Quién les ha dado orden a ustedes para edificar? Pero miren el verso 5. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que este asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Bueno, ellos fueron muy respetuosos y dijeron: Ciro nos ha dado orden para edificar. Entonces estos nuevos enemigos fueron y preguntaron al rey, pero esta vez el rey era Darío, ¿ya? Este era otro rey, ¿ya? Le preguntaron, y Darío lo que hizo es buscó en las arcas y encontró los escritos donde Ciro había dado orden de edificar el templo, ¿ya? Y vemos luego que él da orden, y da una orden tan terminante. Dice: déjenles, y si alguien se opone,
pues saquen un madero de su casa y cuélguenlo. Básicamente eso. Y todos denle sustento, que no les falte nada. ¿Ya? Miren otra vez, y esto nos dé ánimo. Otro rey impío, a quien realmente Dios despierta su corazón, ¿sí? Y da orden de hacer esto. Entonces, no se aviente eso para orar por los gobernantes realmente. Bueno, lo que yo quiero mencionarles acá también es este rol de los profetas. ¿Ya? El rol del profeta es muy importante dentro de la casa de Dios. Las profecías no han cesado. Hay gente que dice eso. En esta congregación no creemos eso. Creemos que realmente los dones continúan, así como a un principio continúan ahora. Y los profetas tienen esa perspectiva, ese ánimo para guiar, para dirigir al pueblo. Entonces aquí vemos a Ageo y vemos a Zacarías, dos hombres impulsando al pueblo. ¿Ya? Cuando ustedes lean les va a decir, estos los alientan fuerte al pueblo. O sea, es tiempo para ustedes construirse sus casas y la casa del Señor está derruida. Los animan realmente a ir adelante. Y no solo los animan, sino que junto con ellos construyen, lado a lado. Entonces yo quiero animarte. Dios puede usarte como un profeta de Dios. ¿Ya? Una cosa es la profecía, otra es un ministerio profético. ¿Ya? Dios puede usarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu pone en la iglesia, ¿ya? Realmente a las personas para el servicio de la iglesia. Entonces tú puedes tener un don y está ahí dormidito, pero fíjense de cuánto aliento puede ser esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la última parte. Esdras 6, 14. Esdras 6, 14. Dice: los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron. Fíjense lo que dice la Escritura: por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto del año del reinado del rey Darío. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levaduras 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Bueno, esa es la soberanía de Dios. Dios es capaz de mover el corazón de reyes. ¿Ya? Solamente esto para que tengan en la cabeza. Ahora sí, fíjense, Esdras tiene 2 partes, ¿verdad? Hemos visto esa primera parte. En la segunda parte, y está en la hojita que tienen ustedes, de los capítulos 7 al 10, se narra la venida del propio Esdras, de Esdras propiamente llamado. ¿Ya? Esdras viene con una segunda ola. ¿Me comprenden? O sea, un segundo grupo de personas que vienen de Babilonia hasta realmente Israel. El propósito de Esdras es enseñar la palabra de Dios. ¿Ya? Lean, es precioso eso, enseñar la palabra del Señor. Y pone en orden la vida de todos los sacerdotes y los levitas, y pone en orden todo el culto. Bueno, después hay una tercera ola,
Y esa tercera ola es Nehemías. Nehemías viene con el propósito de poner muros a todo Jerusalén y cerrar la ciudad. Y también lo hace. Y ahí está el libro de Nehemías. ¿Ya? Entonces, para que los estoy haciendo antojar, para que vayan y revisen su escritura y vean. ¿Ah? El libro de Esther también está aquí bien marcadito. Esther tuvo un rol importante con uno de esos reyes medo-persas. Ustedes lo van a ver ahí también. ¿No? Salvó al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, en medio de eso están profetas viviendo en el mismo tiempo. Estos profetas que hemos visto, Ageo, Zacarías. Entonces son libros relacionados, ¿ya? Para que ustedes puedan irlos viendo. Amén. Bueno, queridos, sacando algunas conclusiones. Dios quiere, y ha sido el propósito de Dios desde el inicio, habitar en medio de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Y para hacer eso, Dios despierta el corazón de los hombres, de reyes, ¿ya? De padres de familia, del pueblo. Dios es quien hace, ¿ya? Es así como hemos venido acá nosotros también. Dios ha despertado nuestro corazón, por eso estamos acá. Bueno, cuando Dios despierta su corazón, su espíritu nos pone en la iglesia con una finalidad y pone obras para que caminemos. ¿Ya? Por fe somos salvos, pero el Señor pone obras para que hagamos, para que caminemos en esas obras que Él tiene planeadas para nosotros. Y ahí tenemos que irnos afilando, y eso es el servicio dentro de la casa de Dios. Amén. Ahora, cuando nos disponemos a hacer la obra del Señor, va a haber oposición. Va a haber oposición. Pero tenemos que estar conscientes, ya, de que en Cristo tenemos victoria. Ya, Él nos ha dado la victoria y nos va a dar la victoria en el tiempo presente. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor un momento. Padre, muchas gracias por tus hijos acá, Señor. Yo quiero que tú hables a cada corazón. Y realmente tú eres el que despiertas nuestros corazones. Tú eres el que nos das camino para que podamos andar, que nos das ejemplo, que nos das acceso a tu presencia, Señor. Gracias por cada vida acá, Señor. Yo te ruego que tú hables a tus hijos. Señor, que nadie se sienta como un mueble, como un número. Que cada uno se sienta como tu hijo, con un propósito. Señor, y sea animado a cumplir ese propósito, Señor. Señor, haznos hombres apasionados, que te sirvamos, Dios. Haz de cada varón y mujer acá, Señor, un hijo apasionado para ti, Señor, para hacer tu obra. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Bendiga sus vidas. Dale un abrazo de oso al que está a tu lado, ¿ya? Y proclamamos una bendición.